Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Estos hermosos monederos, yo sé que estos ojitos los han visto en muchos proyectos, pero yo lo quise hacer hoy en monedero a petición de algunas clientas y alumnas que querían hacer el paso a paso de este hermoso ojo. Está en azul, en rosa con rojo, y voy a hacerlo también en verde para enseñarles lo hermoso que queda. Voy a enseñarles el paso a paso. Está sencillo, es rápido. Esto es un trabajo que salió de último momento, entonces no quise dejarlo sin hacerles el paso a paso para ustedes. Sin más, empecemos a trabajar en este hermoso proyecto. Bueno, ya tengo los hilos listos, los que escogí para este color. Recuerden que si lo quieren hacer azul, verde, es el hilo que ustedes escojan. Yo voy a utilizar el hilo negro para el centro. El centro del ojito lo voy a hacer con el hilo negro y empiezo con 4 cadenetas, cierro con un punto deslizado y voy a meter de una vez todos los hilos que voy a utilizar, todos los colores. Hago una cadeneta y en este centro que me queda voy a hacer 11 puntos negros. Pueden utilizar la cadeneta que hicieron para subir como el primer punto. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, guardando las puntas, guardando los hilos, 6, 7, y aquí le voy a hacer una lucecita con blanco. Para hacerle la lucecita es muy sencillo, simplemente paso el hilo blanco para el frente, voy a meter acá donde corresponde el punto bajo normal y vuelvo a pasar el hilo blanco para los hilos que estoy guardando, hago un punto bajo y ahí me queda ya la primera lucecita. Si ustedes quieren hacer más, pueden hacer la cantidad que quieran. Yo voy a guardar acá los hilos simplemente a lo suavecito para que no se me salgan, esconder un poquito las puntas. Ahí ya escondí un poquito las puntas, me queda la lucecita que hice. Acá puedo hacer una más, simplemente paso el hilo blanco para el frente, hago el punto bajo normal y vuelvo a pasar el hilo blanco. Ya tengo los 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de negro. Voy a cambiar a blanco, no voy a cerrar vueltas, realmente no es necesario. Me encanta cómo se ve, creo que está muy bonito, no me choca así, entonces lo voy a dejar así, no voy a cerrar vueltas. Venga que esto me desenfoca un poco, y voy a empezar con el rosado. Sin terminar el negro cambio a rosado, y acá en el primer punto, el que ustedes consideren el primer punto, puede ser la cadeneta que hicimos para subir o el primer punto bajo, igual que al ustedes contarlo tengan 11 puntos con ese, y voy a hacer toda la vuelta en aumentos con rosado. Entonces donde tengo un punto negro voy a hacer 2 puntos rosados, 1 y 2. De esta forma doy toda la vuelta con rosado y ya les muestro para meter el blanco. Solamente es todo puntos en aumentos. Tengo acá 1, 2, 3 aumentos. Si cuento tengo 2, 4, 6 puntos porque todos los puntos van en aumento. Termino la vuelta y ya les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta con rosados, todos los puntos quedaron en aumento y vamos ahora a hacer la tercera vuelta. En esta vuelta vamos a meter blanco y vamos a hacer un punto normal. Acá terminé en aumento, entonces hago un punto normal, el que sigue un aumento acá. Venga, por acá hay un hilo detrás que se ve, listo, ya lo pasé.
para que no se salga y no se vea raro ahí. Un punto normal, un aumento. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Un punto normal y un aumento. Realmente no es necesario contar o estar pendiente, es todo para que no se cierre, para que siga un poco plano, que esta parte de acá no se cierre. Entonces queremos que el blanco todavía esté plano. Listo, no es por más, no importa la cantidad de puntos que le salga, igual si usted sigue las instrucciones les va a quedar bien, pero no es necesario que cuenten cuántos puntos quedan por vuelta. Cuando estén haciendo la segunda parte, sí tienen que saber muy bien, por eso lo dejé fácil. La primera vuelta 11 puntos, la segunda aumentos, la tercera un punto normal, un aumento, y así para que ustedes lo tengan claro, que tienen que hacer las dos partes iguales para el momento de juntarlas queden bien. Voy a terminar esta vuelta, un punto normal, un aumento. Ya les muestro cómo va la segunda vuelta con blanco. Un punto normal, un aumento. Eso es todo. Bueno, ya terminé la vuelta con blanco, la primera, y la segunda también es muy fácil porque no estamos haciendo nada diferente, solamente puntos bajos, normales y el aumento. Terminé en un aumento y voy a hacer punto bajo normal acá en cada punto, 2 puntos bajos normales, y en el tercero voy a hacer mi aumento acá. En este que es el tercero hago un aumento, vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2, y en el tercero hago el aumento. Así voy a dar la segunda vuelta con blanco. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo vamos a hacer la roja, que las dos vueltas rojas son diferentes y la vuelta con negro no lleva aumento. Entonces la primera vuelta con rojo les enseño cómo va, la segunda con rojo ya no lleva aumento y las dos negras tampoco. ¿Listo? Voy a terminar la vuelta y les enseño. Bueno, yo ya terminé la segunda vuelta con blanco. Recuerde que hice 2 puntos normales y en el tercero el aumento. Acá estoy terminando, este es el tercer punto, hago aumento y voy a empezar ya con rojo. Esta es la única vuelta que va diferente porque aún lleva aumentos, pero no como estos. Entonces mucha atención. Acá en el momento donde voy a empezar la vuelta se nota perfectamente donde terminé y donde empiezo la vuelta. Voy a hacer 3 puntos en un solo punto. 3. Acabo de hacer 3 puntos en el primer punto donde empiezo la vuelta. Lo sé porque se ve acá cortada la línea. ¿Listo? Y voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6. En este, el punto 6, voy a hacer mi aumento. Entonces hice 5 puntos normales, 5 puntos normales, y en el punto 6 hago mi aumento. Acá no necesariamente tienen que contar, yo no lo cuento, se los estoy aclarando para que ustedes no tengan dudas, pero realmente no es necesario contar. Lo pueden hacer simplemente teniendo la idea que acaba un aumento, acaba el otro, y aquí quedarían los 3 puntos como hice acá. No se me afanen, que ya les explico y ya se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Yo voy a contar para acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 puntos. Si cuento los de abajo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 puntos hasta acá. Entonces, si cuento de aquí para acá,
tengo 25. Y si cuento de aquí para acá, también tengo 25. Entonces sé que en ese punto voy a volver a hacer los 3 puntos. Con esa idea hice 5 puntos en el sexto del aumento. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá en el punto 8 hago mi aumento. Puedo contar 1. No creo que me salgan los que son, puede que sí, puede que no, pero la idea es que ustedes sepan que no es necesario puntualizarlo tanto. Yo lo estoy contando para que ustedes tengan una idea más clara, pero no es necesario. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Este sería mi punto 6, que aquí empezaría los 3 puntos, porque recuerda que hice 3 puntos, 5 puntos normales y en el sexto hice el aumento. Acá hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto 8 hice el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y este es el punto 6. Pero para confirmar, si ahí van los 3 puntos, voy a contar 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alcanzo a hacer un punto más. Entonces, para que me quede bien, y en este punto hago los 3 puntos. Por eso le digo, no necesariamente tienen que quedar bien ubicados. Lo que importa es que acá tengo un aumento, acá tengo el otro. Y el otro de los 3 puntos me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el punto 8. Acá hice mi aumento de 3 puntos en el punto 8. ¿Listo? Teniendo eso claro, voy a dar la vuelta. Voy a hacer lo mismo. Acá voy a hacer un aumento. Si ustedes creen que se les complica, de pronto los enredé. Realmente a ratos no explico tan claro como quisiera. Sencillo. Hagamos un aumento ahí. Hacemos el otro aumento acá. No importa. Yo sé que más o menos queda bien. Y acá en este centro, en el centro de los 3 rojos, ahí vuelvo a hacer el aumento de 3. Eso es todo. Aquí acabo de hacer 3 también. Ubico el centro de los 3 rojos. Tengo 3, 1, 2, 3. Ahí en el centro haré los aumentos en la siguiente vuelta. Eso es todo. En esta vuelta voy a hacer un aumento ahí, uno acá. Y cuando llegue acá, que haga los 3, les voy a mostrar para que les quede claro y no se me confundan. O sea, realmente voy a hacer estos 2 aumentos. Estas de las puntitas es lo que hace que me dé esta forma alargadita. ¿Listo? Para eso se hacen 3 puntos, para que quede así, alargadito mi ojito. Bueno, yo voy a terminar la vuelta. Hago un aumento acá de 2 puntos nomás, y cuando llegue acá les enseño. Bueno, ya terminé el rojo. Recuerde que un aumento acá y acá tengo los 3. Les voy a marcar solamente donde tengo los 3 puntos, porque son los únicos aumentos que vamos a continuar. Ya en esta vuelta no voy a hacer ni este, ni este, ni este, ni este. En total hice estos 4 aumentos normales. Esta de acá ya les expliqué que es para la punta, así que esto es otro tema, pero igual toca hacerlo. Si no lo hacemos, no nos queda así. Ya esta vuelta la hacemos sin ningún aumento. Simplemente avanzamos punto sobre punto, punto sobre punto, punto sobre punto, hasta que llegue a este, que ahí hago 3 puntos, o a este punto que tengo marcado, que ahí hago 3 puntos. Yo voy a dar la vuelta con rojo y les muestro cómo me queda, pero recuerde, 3 puntos acá, 3 puntos acá, que estos serán mis aumentos. Bueno, ya terminé la vuelta. Aquí está marcado donde hice los 3 puntos en la vuelta anterior. Acá tengo marcado el centro. Entonces, acá donde tengo marcado es donde corresponde, donde yo debo de hacer los 3 puntos. Para eso lo marqué. Y cuando termine la segunda vuelta con rojo, voy a hacer los 3 puntos, pero con azul. Quito mi gancho, termino el punto con rojo, y acá en el centro donde corresponde hacer los 3 puntos juntos, los hago pero con azul, para empezar la siguiente vuelta. Voy a dar 2 vueltas con azul y queda terminado mi ojo. Punto sobre punto, no estoy haciendo aumentos, solamente lo hice acá.
marco el segundo de los 3 que hice para saber que ahí tengo que hacer el aumento en la siguiente vuelta. Voy a hacer 2 vueltas. Ya no le voy a dejar este hilo tan largo, a este lo dejé porque con este hilo lo vamos a juntar. Hago 2 vueltas y ya les muestro cómo lo vamos a juntar para colocarle el cierre. Bueno, ya terminé. Acá di las 2 vueltas, terminé en el centro de los puntos que hice con aumento. Acá para cortar estos hilos simplemente los halo un poquito, no es muy fuerte, simplemente es un poquito. Voy a cortar mis hilos, ya, no más hilos. Y este también lo voy a cortar, pero un poquito largo, no mucho, solamente es un poquitito. Y con una agujita punta roma voy a pasarlo por las cadeneticas para ocultarlo. ¿Listo? Ya lo tengo listo, ya tengo las 2 partes. Si se dan cuenta, acá queda la línea donde cambié. Esto no es un error, esto es una forma de tejer estilo guayú. O sea, si yo estoy haciendo este monedero del ojito estilo guayú, no puedo perder la esencia. Yo puedo cerrar la vuelta, de hecho es sencillo, es fácil. No se los enseño a ustedes porque yo tejo estilo guayú. Yo no puedo cerrar esta vuelta porque se pierde la esencia y simplemente estoy haciendo un ojito más en crochet en puntos bajos y ya. No, mis trabajos siempre son estilo guayú con la técnica guayú, por eso queda esta línea. Entonces, pensando que la línea queda acá y la línea queda acá, estas 2 puntas van así juntitas. Estas son las 2 puntas que van juntas. Y vamos a empezar a coser. Bueno, ya escondí el hilo que me quedó y ahora con una aguja punta roma voy a unir estos 2 ojitos. Acá en la esquina, con el hilo que quedó, no lo corté, es el hilo que tenía ya. Voy a pasar aquí en la puntita donde yo terminé, donde hice el último punto, paso para acá. Lo voy a unir de esta forma porque me gusta el terminado, me encanta cómo termina. Entonces pasé para acá, como tiene la misma cantidad de puntos, acá agarrándome de la pestañita y de una pestañita del otro, así sencillo. Si ustedes no me entienden, les voy a mostrar con la aguja de esta pestañita y de esta. Venga, yo paso un pedacito de hilo rojo para que ustedes vean. Miren, así queda agarrado. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, agarrándome de una pestañita y una pestañita. Con negro no se ve tanto, pero con el rojo sí se veía muy bien. Ajusto un poco, no necesito apretar tanto. Entonces la que sigue, no me voy a saltar ninguna, la paso. Simplemente la que sigue para allá y de allá para acá. Mire, sin saltarme ninguna pestañita. Yo voy a terminar, ya les enseño. Me gusta mucho cómo queda. Mire, así. Me encanta este terminado. Voy a terminarlo hasta esta punta, hasta acá, porque el cierre va acá. Lo voy a terminar y ya les enseño. Bueno, ya terminé. Simplemente voy a esconder el hilo. Puedo empezar a meterlo acá en medio de los puntos que ya tengo para ocultar el hilo. Miren, aquí simplemente lo paso y ahí estoy ocultando mi hilo. Como va a ir con cierre cremallera, eso nos va a ayudar para que no se vaya a salir y quede más ajustadito. Mire, así quedó ya cerradita esta parte de acá. Me encanta. Ahora vamos a darle forma con el cierre. Yo siempre lo pongo primero con alfiler. Les recomiendo que hagan lo mismo. Siempre peguen primero su cierre, su cremallera con alfiler. Mire, ahí. Yo sé que él va a quedar así. Entonces ahí lo acomodo. Lo paso
lo voy a acomodar con alfiler, siempre primero con un alfiler. Luego le paso una costura, aguja e hilo. Recuerden, lo voy a pasar con aguja e hilo. Yo siempre les dejo como recomendación que hagan las puntadas de allá para acá. No me gusta que trabajen cuando están haciendo con aguja e hilo y hagan esto como a fruncir, así, así. No, 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 no. Tómense en el trabajo de pasar la aguja para allá, luego de acá de adentro para afuera. Perdón, ahí no lo estaba viendo. Y otra vez de adentro así, en puntadas pequeñas. Siempre tómese en el trabajo de coserlo así, pasando la aguja de adentro hacia afuera y luego de afuera hacia adentro, haciendo puntadas cortas. Yo lo voy a pegar, ya se los muestro terminadito porque realmente esto es un proceso bastante fácil, sencillo. Voy a pegar esta parte, luego acomodo esta parte también con alfiler, abro mi cierre, lo pego y queda cosido. Vamos a colocarle un llaverito acá para colgarlo y con eso queda terminado. Ustedes si quieren hacerle un pompón, ponerle un cordón, el detalle que ustedes quieran hacer está perfecto. Yo se los enseñé así sencillo porque para mí es un trabajo que salió de momento. Entonces simplemente quería dejarles la idea, quería compartirles lo lindo que queda. Por eso estoy tratando de hacer lo más sencillo posible el tutorial para que quede la idea y ustedes ya lo concreten en algo muy hermoso, muy creativo y con mucho detalle.